¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Buenas noches, profe. Bien. Vamos a ver el trabajo práctico número 8, la derivada. A ver, la guía del trabajo práctico que le subí el lunes tiene varios problemas resueltos, ¿sí? Sobre todo donde se aplica definición. Al final de la guía tienen una serie de conceptos, además de la definición en sus dos formas, sobre el significado de lo que vamos a ver, la derivada, tasa de cambio, razón de cambio, en fin, ritmo de cambio promedio, razón de cambio promedio. Y después también tiene reglas de derivación y de dónde sale. Si lo han analizado, si han visto el PowerPoint, si se han tomado el trabajo de ver los 5 videos que les subí, porque derivada es un tema importante. Es decir, si han hecho los deberes, digamos, no van a tener problemas. Si no han hecho los deberes, no la van a casar. Vamos a comenzar con el práctico. Punto 3, ejercicios para resolver en clases. El punto 1 lo tiene resuelto en el PowerPoint. Resuelto y explicado. Vamos a comenzar con el punto 2. En el punto 2 dice, se registraron, es decir, se anotaron las temperaturas T mayúscula en grados Celsius cada hora a partir de la medianoche en un día de abril en cierta ciudad. Para el tiempo T minúscula expresado en horas, se miden las temperaturas obteniéndose los datos que se dan en la siguiente tabla. Y le da una tabla donde arriba tienen el tiempo en hora y debajo la temperatura en grados centígrados. Ahora bien, dice, ¿qué unidades del ítem A? ¿Qué unidades tienen delta de temperatura sobre delta de tiempo? ¿Quién me dice qué unidades tiene? Es decir, ¿en qué se Grados mide? centígrados sobre horas. Sí, correcto. Las unidades siempre van entre el corchete. Grados centígrados sobre horas sería matemáticamente. Lingüísticamente podemos decir grados centígrados por hora. Y después dice, ¿cómo se llama ese cociente? ¿Cómo se llama este cociente? Se llama ritmo o razón o tasa de cambio promedio, porque es delta, ¿sí? Promedio de la temperatura medida en grados centígrados con respecto al tiempo medido en horas. ¿Correcto? Ese cociente
que se puede leer la variación de la temperatura con respecto a la variación del tiempo y que se mide en grados centígrados por hora, me da el ritmo de cambio promedio, o la razón de cambio promedio, o la tasa de cambio promedio de la temperatura medida en grados centígrados con respecto al tiempo medido en horas. ¿Está? Bueno, todo eso lo tienen recontraexplicado al final con un listado de cómo se puede llamar cada cosa y con ejemplos, ¿sí? Les voy a mandar foto. Ese es el 2A. En el 2B dice, encontrar la tasa promedio de la temperatura con respecto al tiempo en 3 casos. El primero, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Vamos a hacer el B. Después desde el mediodía hasta las 2 de la tarde y después del mediodía hasta la 1 de la tarde. Entonces yo voy a copiar una parte de la tabla tiempo en horas, temperatura en grados centígrados. Y vamos a poner 12, 13, 14 y 15 horas. Y los valores que corresponden, 14,3, 16, 17,3 y 18,2. Esto es el ítem B. En el B1 dice desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Es decir, que sería acá, este sería el 1. ¿Sí? Este sería el 1. Entonces, la variación de la temperatura con respecto al tiempo siempre es final menos inicial. Va a ser 18,2 a las 3 de la tarde menos 14,3 sobre 15 menos 12. 18,2 menos 14,3 me da 3,9. 15 menos 12 me da 3. Cuando hago la división, me da 1,3. 1,3 ¿qué? Grados centígrados por hora. ¿Qué quiere decir? Que la razón de cambio, la tasa de cambio promedio de la temperatura con respecto al tiempo entre las 12, mediodía, y las 3 de la tarde, me dice que ha variado en 1,3 grados centígrados por hora. En el ítem 2 me pide que mida la misma variación, pero entre el mediodía y las 2 de la tarde. ¿Correcto? Cuando planteo, a las 2 de la tarde tenemos 17,3. Y a las 12, 14,3. La hora, 14 menos 12. 17,3 menos 14,3 me da 3. Y 14 menos 2, 2. Menos 12 es 2. Esto me da 1,5 grados centígrados por hora. Es decir, 1,5 grados por hora.
¿Qué quiere decir? Que la tasa promedio de cambio de la temperatura con respecto al tiempo entre el mediodía y las 2 de la tarde es un poquito más alta que entre el mediodía y las 3 de la tarde. Es decir, entre las 12 y las 2 cambia más rápido. Muy bien. Y la tercera me dice entre el mediodía y la 1, en estas dos, ¿no? Entonces, delta de T mayúscula con respecto al tiempo va a ser 16 menos 14,3 sobre 13 menos 12. 16 menos 14,3 me da 1,7 sobre 1, es decir, que la tasa de cambio de la temperatura con respecto al tiempo es de 1,7, cambia mucho más rápido entre la 2 y la 1. ¿Correcto? Sube más rápido la temperatura entre las 2 y la 1. ¿Por qué? Y pues tenemos el sol arriba, calienta más. Bueno, eso es lo que nos pide. No sé si hay alguna pregunta. Les mando foto. Ahora vamos a hacer el punto 3. Razón de cambio promedio o tasa de cambio promedio. Eso tienen que llevar en la cabeza. Promedio es macroscópico, es grande. Después a esa división, a ese cociente le vamos a aplicar un límite. En el momento cuando el tiempo tiende a 0, y ahí vamos a llegar al concepto de la derivada. Vamos a hacer otro problema. Dice, en una empresa, el costo en pesos de producir X unidades de un cierto artículo está dado por la ecuación C de X igual a 6.500 más 8X más 0,04X al cuadrado. Y similar al primero, el A nos dice, encuentra el valor de la variación del costo con respecto a la cantidad de artículos producidos cuando cambia de 50 a 60 unidades producidas. ¿Sí? Después de 50 a 55 y después de 50 a 51. Van a hacer un cálculo auxiliar ustedes con esta expresión y me van a calcular el costo de 60 unidades, el costo de 55 artículos producidos, el costo de 51 artículos producidos y el costo de producir 50 artículos. Es decir, en esta expresión, el costo, van a reemplazar X por 60, 55, 51 y 50. Calculen ahora y me dicen. Pónganse a calcular ahora y me dicen cuánto da.
Me imagino que no estarán esperando algunos que otros calculen, ¿no? Todos pónganse a calcular, vamos. Profe, Sí. a mí ¿Te me escucho? dio 1274. ¿Cuál? ¿El primero? Sí, No, a mí me dio 7124. Profe, a mí me dio 7124 también. Bien, A mí me dio vamos. 7124 también. Tenía un errorcito ahí. ¿Sí? ¿Alguien más dijo algo? Sí, 7124 primero. Muy bien, entonces, confirmado, el costo para producir 60 unidades es de pesos 7124. Vamos con los otros, a ver qué les da. Profe, el otro me dio 7061. Sí, correcto. 7061. Muy bien. Acá abajo lo estoy escribiendo. Voy a necesitar este espacio. El tercero puede dar 7012, profe, 0,04. Sí, señor. 7012,04. Muy bien. El último puede ser 7000. profe. Redondito, muy bien. 7000. Ahí tenemos todos los valores. Perfecto. Bueno, entonces vamos a calcular la tasa de cambio promedio del costo con respecto a la cantidad de artículos producidos. De 50 a 60, ¿sí? Son estos dos. 7.124 pesos menos 7.000 pesos. Eso me va a dar 124 pesos, 60 menos 50, 10 unidades. Me va a dar 12,4 pesos por unidad. Es decir, la variación o razón o tasa de cambio promedio del costo con respecto a la cantidad de artículos cuando paso de 50 a 60 es de 12 pesos con 40 por unidad. ¿Correcto? Cuando paso de fabricar 50, que me cuesta 7.000, a 60, que me cuesta 7.124, cada unidad producida tiene un incremento promedio de 12,4 pesos. Vamos a la segunda. La segunda va a ser entre 50 y 55. Es decir, 7.061 menos 7.000 sobre 55 unidades menos 50 unidades. Esto me va a dar 61 pesos sobre 5 unidades. Me va a dar 12
2 peso por unidad. Obviamente, cuando paso de 50 a 55, la tasa o razón de cambio promedio es un poquito menor. Y así, bueno, hagamos lo otro ya que estamos. Delta de C sobre delta de X va a ser, entre estos dos, 7012 con 0,4 menos 7000 sobre 51 unidades menos 50 unidades. Eso me va a dar 12,04 sobre 1 peso por unidad. ¿Sí? Bien. Ya tienen hecho el cálculo. Les mando foto. Bien a los que han participado. Vamos al B. Dice, hallar el límite para delta X que tiende a 0 de delta de C sobre delta de X cuando X es igual a 50. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Aquel igual es el límite. Si van a la primera hoja adicional de la guía, van a ver la definición. ¿Era una constante? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, decide de nuevo. Límite, cuando delta de X tiende a 0, de delta de C. ¿Sí? Eso va a ser C de X más delta de X menos C de X sobre delta de X. Es decir, la función incrementada sobre el incremento. Veamos qué es eso. Eso va a ser el límite para delta de X que tiende a 0 de C de X más delta de X. Va a ser 6500 más 8 por, en vez de X, tengo que poner X más delta de X. ¿Sí? A ver, no me va a entrar acá, lo voy a hacer acá abajo. Límite cuando delta de X tiende a 0 de C de X más delta de X. En la expresión inicial de C de X, donde dice X, tengo que poner X más delta de X. Más 0,04 por X más delta de X al cuadrado. Y todo eso menos C de X, que es todo eso. Entonces vamos a abrir un paréntesis. 6500 más 8X más 0,04X al cuadrado.
sobre delta de X. Igual. Eso va a ser el límite para delta de X que tiende a 0 de... Primer término no cambia. 6.500. Más, en el segundo término tengo que hacer una distributiva. 8x más 8 delta de X. Más 0,04 por... Acá me queda el cuadrado binomio. Cuadrado del primero más duplo del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y menos todo esto, que ese menos me va a cambiar todos estos signos. Menos 6.500, menos 8x, menos 0,04 x al cuadrado, y todo eso lo voy a escribir acá por 1 sobre delta de X, que es lo mismo, ¿no? Bueno, podemos ir haciendo algunas simplificaciones. El 6.500 con el menos 6.500 se me va. El 8x con el menos 8x va. Vamos a trabajar entonces ahora acá. Me va a quedar el límite para delta de X que tiende a 0 de 8 delta de X más 0,04 X al cuadrado. Más por más, 0,04 por 2, 0,08 por X por delta de X. Más por más, 0,04 delta de X al cuadrado. Y menos 0,04 X al cuadrado. Todo eso por, cierren los micrófonos, por favor, 1 sobre delta de X. Entonces, ¿qué pasó? Se va otro término. Este, 0,04 X al cuadrado. Cierren los micrófonos. Dios. Che, qué vergüenza que yo tenga que estar silenciando. Un segundo, por favor. Oscar, estoy dando clase virtual en la Facu, después te llamo. Perdón. Bueno, veamos qué nos quedó. Acá abajo. Nos quedó el límite para delta de X que tiende a 0 de 8 delta de X más 0,08 X delta de X más 0,04 delta de X al cuadrado, todo eso sobre delta de X, que se repite en todos los términos arriba. El delta de X. Muy bien, el delta de X. Yo voy a seguir acá arriba. Este es el 3B. Voy a seguir acá arriba.
¿Sí? Entonces vamos a sacar factor común, delta de x. Esto va a ser igual al límite para delta de x que tiende a 0 de delta de x, factor común de 8 más 0,04 por x más 0,04, perdón, 0,08 el segundo, más 0,04 por delta de x, que está al cuadrado. Cuando saco delta de x me queda delta de x. Todo eso dividido, delta de x. Se me va, se me cancela. Entonces, ¿qué me quedó? El límite para delta de x que tiende a 0 de 8 más 0,08 por x más 0,04 por delta de x. Eso me quedó. Ahora ya puedo pasar al límite. Cuando paso al límite, esto me va a dar 8 más 0,08 por x. Y esto se me hace 0, porque 0 por cualquier número es 0. Entonces, si x es igual a 50, que es lo que me pide, ese límite, ¿sí? El límite me va a dar 8 más 0,08 por 50. 50 por 0,08, ¿cuánto da? 12. 4 más 8, 12. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que esto es igual a 12 si x es igual a 50. Leamos qué nos pedía. Encuentra el valor, el límite para delta de x que tiende a 0 cuando x es igual a 50. Muy bien. Eso igual a 12. Todo esto se llama C' de x. Ahora, cuando x es igual a 50, se va a llamar C' de 50. Y eso me da 12. Ese es el cálculo, aplicando la definición de derivada. El límite del cociente incremental cuando el incremento tiende a 0. Eso es matemáticamente. Ahora vamos a ver qué significa. Les mando foto, voy a tratar de sacar la prolijita. Acuérdense, acá les voy a poner, sigue arriba. Así cuando ven la foto se acuerdan, ¿sí? Acá, está en verde, así que lo van a ver bien en la foto. Ya les mando la foto. Ahí está. Muy bien. Todo ese cálculo, aplicando la definición, si han hecho los deberes, como les decía al principio, más o menos van a enganchar, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa, punto C, 3C, qué significa delta de C sobre delta de X y qué significa ese límite.
Entonces, esto es 3C. Delta de C con respecto a X y C' de 50. ¿Sí? Que es el límite para delta de X que tiende a 0 de C de X más delta de X menos C de X sobre delta de X. Esto significa ritmo o razón o tasa de cambio promedio porque es macroscópico, del costo de producción con respecto a las unidades producidas. Eso es lo que significa delta de C sobre delta de X. ¿Y esto qué significa? El C'. Es la tasa de cambio y ya no utilizo la palabra promedio para 50 unidades producidas. La tasa de cambio promedio del costo, ¿no? Del costo para 50 unidades producidas. Y tiene otro nombre que se utiliza mucho, no solamente en economía, que este sería un problema de economía. Es el costo marginal para 50 unidades producidas. ¿Está? Bueno, ese es para que se vayan acostumbrando al léxico, ¿no? A cómo se dicen las cosas. ¿Sí? No es solamente delta de C sobre delta de X. ¿Qué significa? ¿Y cómo se dice? ¿Correcto? Le mando foto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de esto? Está mudo, ¿no? Bueno, ahí está. Con eso completamos el problema 3. O sea que el 1, que está en el PowerPoint, el 2 y el 3 lo tienen resuelto y explicado. Problema 4 lo van a hacer solo, es más simple que el 3. Así que vamos al punto 5. Calcula lo solicitado, dice. Utilizando la definición de derivada.
Voy a poner las dos definiciones acá arriba. No, no se lo voy a poner, la tienen ahí en la guía. Después de los problemas adicionales, así que no se lo voy a poner nada. Vamos directamente al punto 5. Y le voy a escribir la definición cuando vamos haciendo el ejercicio. Punto 5. A ver, si yo tengo una función que es igual a f de x, su derivada va a ser y' o f' de x. Esa es la notación, ¿correcto? Una función y su derivada, f'. ¿Está? Eso lo han visto en la teoría, lo han visto. Muy bien. Vamos a hacer el 5a. Le dice, hallar f' si f de x es igual a 3x menos 8. Muy bien. F' de x, ¿a qué es igual? La definición dice que es el límite, una de las definiciones. Para delta de x que tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x, es decir, la función incrementada, esto es delta de y, se puede escribir así también, límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y, es cuánto varía y, sobre cuánto varía x. Entonces, si la definición, apliquemos límite para delta de x que tiende a 0 de f de x más delta de x, va a ser 3 por x más delta de x menos 8. ¿Sí? En mi función original, donde dice x, reemplazo por x más delta de x. Todo eso menos mi función original. Como hay un menos, abro paréntesis, porque me va a cambiar todos los signos. Sobre delta de x. Esto es f' de x, ¿sí? Entonces, f' de x va a ser igual al límite para delta de x que tiende a 0 de, vamos a trabajar un poco acá, distributiva, 3x más 3 delta de x menos 8 en este término, en estos dos términos, este menos me cambia los signos, menos por más, menos 3x, y menos por menos, más 8, sobre delta de x. Se me van algunos términos, 3x menos 3x se cancelan. Y menos 8 con más 8 se cancelan. ¿Qué me quedó? Me quedó el límite para delta de x que tiende a 0 de, arriba, 3 delta de x. Y abajo, delta de x. Se me va, me queda el límite de una constante. El límite de la constante es igual a la constante. En consecuencia, f' de x, aplicando la definición, es igual a 3. ¿Preguntas? Bueno, va a foto. Ese es el 3A. El 3C lo tienen resuelto y explicado en el PowerPoint. Vamos al punto 6. El
Está consumiendo mucha tinta el marcador. Esperen, cargo nada. Muy bien. Punto 6 dice, sabiendo que f de 4 es igual a menos 8, su derivada, f' de 4, es igual a 1. G de 4 también vale menos 8 y su derivada, G' de 4, es igual a 2. Y me da una serie de operaciones para que calcule. Vamos a hacer el C. En el C me pide F sobre G' de 4. ¿Correcto? ¿Qué operación es F sobre G? Una división. Allí, ¿Cómo más se llama la división? Cociente. un cociente. Bien. Hasta quinto año era división, ahora es cociente, ¿sí? Muy bien. Vamos a repasar un poquito. Si yo tengo un producto, F por G, aquí igual la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso se llama regla de derivación. Y si tengo un cociente, la derivada de un cociente, ¿a qué es igual? A la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, hasta ahí igual que el anterior, nada más que cambia el más por el menos, sobre el segundo al cuadrado. Bueno, esta es la que tenemos que utilizar. Así que a la del producto, que quede como anécdota, la borramos, apliquemos esto. Entonces, yo tengo una división, eso va a ser la derivada del primero, de 4, ¿no? Por el segundo, sin derivar, menos el primero, sin derivar, por la derivada del segundo, sobre el cuadrado del segundo. Y veamos qué nos da. Reemplacemos, tenemos que ser prolijo. F' de 4 lo busco, dice que da 1. Por G de 4 lo busco, da menos 8. Todo eso menos F de 4 dice que da menos 8. Por G' de 4 lo busco, dice que da 2. Sobre G de 4, que es menos 8 al cuadrado. Vamos a resolver esto. Primer término, más por menos menos, 1 por 8 es 8. Segundo término, menos por menos más, 8 por 2, 16. Denominador, base negativa exponente par, resultado positivo,
8 al cuadrado, 64, arriba 16 menos 8 es 8, abajo 64, la octava 1, la octava 8, que significa, obviamente borro esto porque es lo que deberían saber, que la derivada del cociente entre f y g de 4 es igual a 1 octavo. ¿Está? Este ejercicio está puesto un poco para que vayan aprendiendo las reglas de derivación y reemplacen y apliquen. ¿Está? Como les decía, este es el C, el B lo tienen en el PowerPoint, así que les queda 2 nomás para hacer. Ya les mando foto. Y seguimos. Me gustó la foto. Ahora sí, ahí está. Muy bien. El punto 7 es parecido. Yo le voy a hacer 1. Como acá hicimos un cociente, para el punto 7 vamos a hacer un producto. Vamos a hacer el 7b. Me dice, sabiendo que f de 2 es igual a 1, su derivada es igual a menos 2. G de 2 es igual a menos 3. Y su derivada, G' de 2, es igual a menos 8. Obtiene, vamos a hacer, como dijimos, el B. Le pide que haga la derivada de f por g de 2. Es decir, la derivada de un producto. La derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Reemplacemos. F' de 2 lo busco en menos 2 por G de 2, que es menos 3. Todo eso más F de 2, que vale 1, por G' de 2, que vale menos 8. Término a término, menos por menos más, 2 por 3, 6. Segundo término, más por menos, menos, 1 por 8, 8. Eso da menos 2. En consecuencia, la derivada del producto entre f y g para 2 es igual a menos 2. ¿Qué hemos aplicado ahí? La regla de derivación de un producto. Te mando foto. Y ahora vamos a hacer el punto 8.
Qué bravo. ¿Sí? Pero antes, vamos a tomar asistencia. Me perdí. Ahí está. Ahora sí. Hoy es 9. Muy bien. Volvemos. Ahí estamos. Vamos a hacer el punto 8. Punto 8 dice, demuestra que la función f de x igual a valor absoluto de x más 4, aunque es continua en x igual a menos 4, no es derivable en dicho punto. ¿Sí? Muy bien. Es decir, escuchen cómo suena, ¿no? Me está diciendo y me está dando un ejemplo de una función que es continua en un punto, pero no es derivable en el punto. Es decir, que el hecho de que sea continua no implica que sea derivable. Después ustedes verán, revisando los apuntes del ingeniero Tito, qué pasa al revés. Cuando es derivable, ¿es continua? Queda como pregunta. Pregunta típica del parcial, ¿no? Vamos a hacer el punto 8. Dice que es continua. F de x es igual a x más 4. Valor absoluto de x más 4. Es decir, que f de x se define como x más 4, si x más 4 es mayor o igual que 0, es decir, si x es mayor o igual que 4, o se define como menos x más 4,
si x menos 4 acá, ¿no? Es menor que menos 4. Muy bien. Es continua. Nosotros sabemos que es continua. ¿Existe f de menos 4? Sí. Existe. Es esta. Menos 4 más 4 vale 0. ¿Existe el límite? Sí, porque existen los límites laterales. ¿Y son iguales? Sí. Es decir, me está diciendo que f de x es continua. No hace falta demostrar eso. Ya me lo dice el enunciado. Es continua. En x igual a menos 4. Muy bien. Y me dice que no es derivable. Entonces vamos a calcular f' de x. Que tiene dos ramas. La primera, ¿sí? Cuando x es mayor que menos 4. Y la segunda, cuando x es menor que menos 4. ¿Por qué no tomo el igual? ¿Quién me dice por qué no tomo el igual en la derivada? ¿Qué es la derivada? La definición. ¿Con qué palabra arrancamos acá? Límite. Cuando tomamos el límite nos acercamos a menos 4 por ambos lados, pero no tomamos el menos 4, porque la derivada es un límite. ¿De acuerdo? Cuidado con esas cosas, ¿no? Muy bien. Vamos a derivar entonces x más 4. A ver si se van acordando de la regla de derivación. Si y es igual a x más 4, entonces y', derivemos término a término. La derivada de x, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? 1. ¿Y la derivada de una constante? 0. 0. 1 más 0, 1. Entonces la derivada de x más 4 es igual a 1. Muy bien. Esto viene a ser un cálculo auxiliar, ¿sí? Ahora, si y es igual a menos x más 4, es decir, menos x menos 4, entonces su derivada, y', la derivada de menos x, ¿quién me dice? Menos 1. Sí, correcto. Si la derivada de x era 1, la derivada de menos x va a ser menos 1. Y la derivada de menos 4, 0. 0 es una constante, o sea que esto da menos 1. Menos 1. Entonces, como f' de x por valores negativos, ¿sí? O en x igual a 4 por la izquierda, es distinto de f' de 4 por valores mayores, es decir, la derivada de un límite. Como los límites laterales son distintos, se dice, como las derivadas laterales son diferentes, en consecuencia, no existe f' de x en x igual a 4. ¿Está?
Y hemos demostrado que si bien la función es continua, su derivada no existe. ¿Sí? Les dejo el cálculo auxiliar. Acá chiquito. Si graficamos, la función es así. Y si graficamos la derivada, por derecha vale 1. Y por izquierda vale -1. Acá en -4, las derivadas laterales son diferentes. Por eso no existe la derivada. ¿Está? Esto es f de x y esto es f' de x. Que valen 1 y -1. A ver, escuchen. Recomendaciones. Estudien bien este problema. Analizando, pensando cada parte que tiene un montón de cositas para tener en cuenta. ¿Está? Ahí les mando la foto. Muy bien, ese era el punto 8. Vamos al punto 9. Punto 9 es para pensar un poquito la definición de derivada de atrás para adelante. Vamos a resolverlo. No todo, obviamente. Yo le voy a hacer 2. Le quedan 2 para ustedes. (9a) me dice límite para h que tiende a 0 de 2 por -2 más h menos a la cuarta, ¿no? Menos 2 por -2 a la cuarta sobre h es igual a f' de a. Entonces, me pide ¿cuánto vale f de x? ¿Y cuánto vale a? Y vamos a hacer también el c, que me dice límite para h que tiende a 0 de, tengo una trigonométrica, seno de x más h menos seno de x, todo sobre h, es igual a f' de a. Entonces, lo mismo. ¿Cuánto vale f de x? ¿Y cuánto vale a? Vamos a la primera. ¿Quién me dice cuánto vale f de x?
Profe, Sí. menos 2. ¿No? Menos 2. ¿No? Vale 2. X puede valer menos 2. O A. Pero f de x no. Efectivamente A vale menos 2. Si esta es la derivada de A, ¿esto qué representa? F de x más h. ¿Y esto qué representa? F de x. ¿Sí? Ahora, en 2 de realidad, X a la cuarta. h, esto es f de A y esto es h. ¿Correcto? Es decir, si son vivos, f' de A es límite para h que tiende a 0 de f de A más h menos f de A sobre h. Bueno, esto es f de A más h y esto es f de A. ¿Sí? De entrada ya saben cuánto vale A. ¿Cuánto vale A? Menos 2. Voy a poner rojo. Menos 2. ¿Y cuánto vale f de x? Menos 2 más h. ¿No? Esto es f de A. ¿Existe? Esto es f de A. Esto es f de A. A vale menos 2. Cuando yo reemplazo A por X, ¿qué me va a cambiar acá? Menos 32. ¿Cómo? Menos 32. No, no es un valor, es una función. F Menos de 2 X a la X cuarta. a la cuarta. 2 por X a la cuarta. Sí, señor. Muy bien. Este es un poco más sencillo. ¿Cuánto vale f de x? Seno de X. Sí, correcto. ¿Y cuánto vale a? X. A vale X. ¿Sí? Muy bien. Ahí tienen dos más para renegar. El B y el D. Mando foto y ahora vamos a entrar en el punto donde vamos a tener que aplicar la regla de derivación. Vamos a ver si ya han empezado a armarse su propia tablita de derivadas. No busquen tabla de derivadas, construyan la propia. Después que tengan 20, 30, 40 derivadas, recién busquen una y controlen. Una bonita. Pero primero ármenla, aprendan a armarla, ¿sí? Ahí al final de la guía tienen un montón de reglas de derivación como para armar cada uno su propia tabla. Yo puedo tener una tabla preciosa bañada en oro y no sé un corno de derivada, no sirve. Bueno, vamos al punto 10. El punto 10 dice, calcula la derivada de las funciones dadas por las siguientes fórmulas. En el PowerPoint tienen resuelto el A y el E, que dice C ahí en el PowerPoint, me olvidé de corregirlo. En realidad es el E. Vamos a hacer algunas nosotros. Vamos a empezar por el B. Dice, G de X es igual a 6X al cubo menos 1 por 3X a la sexta más 9.
¿Qué operación tengo ahí? ¿Qué operación es esa? Producto. Producto. Y la derivada de un producto, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de la primera. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Estoy haciendo el camino más largo, pero es claro, ¿sí? Muy bien. Vamos a armar una pequeña tabla acá. G, G'. Si yo tengo X a la N, ¿cuál es la derivada? N por X De la menos N. elevada a la N en la menos 1. N por X elevado a la N menos 1. Muy bien. Y si tengo una constante A por X a la N, va a ser la constante por N por X a la N menos 1. Muy bien. Y si tengo una constante cualquiera, en vez de algo voy a poner K acá. K de constante. Y si tengo una constante cualquiera, ¿cuál es la derivada? 0. 0. 0. Muy bien. Veamos qué pasa cuando X está elevado a la primera, es decir, cuando N vale 1. ¿Qué me va a quedar? 1, que es el exponente, por X a la 1 menos 1. Es decir, 1 por X a la 0. Es decir, X a la 0. ¿Cuánto vale X a la 0? X. 1. 1. Todo número elevado a la potencia 0 igual a 1. Por eso es que la derivada de X, ¿sí?, es 1. De ahí sale. Bueno, vamos a aplicar la regla de derivación. Tengo dos términos acá y los tengo que derivar. Se deriva término a término. La derivada de 6x al cubo es esta. K por X a la N. Me va a quedar la constante, que es 6 por N, el exponente, que es 3, por X a la N menos 1, a la 3 menos 1, 2. Esa es la derivada de 6x al cubo. La derivada de menos 1, 0. 0, ni la pongo. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Vamos con el segundo. La derivada de 3x a la sexta es esta. Es 3 por el exponente, que es 6, por x a la 6 menos 1, que es 5. Y la derivada de 9 es 0, que ni lo pongo, más 0 sería. Entonces, es una pequeña tabla de derivada. G' de x, hagamos la distributiva acá, este paréntesis ya, sí tiene sentido, perdón, porque hay dos términos. 6 por 3, 18, por 3, 54. Vamos a las letras, x cuadrado por x a la sexta, se suman los exponentes, x a la octava, más 18 por 9, 9 por 8, 72, me llevo 7, 9 por 1, 9 y 7, 16. 162, letra, x al cuadrado. Vamos a la otra parte. 6 por 3 por 6. Eso es 36 por 6. 36 por 3, perdón.
3 por 6, 18, me llevo 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. ¿Sí? Más por más, 108. Letra, x cubo por x a la quinta, x a la octava. Y vamos con el otro, menos 1 por 3 por 6 por x a la quinta va a ser menos 18, x a la quinta. ¿Tenemos términos semejantes? Sí. Hay que resolver términos semejantes. En consecuencia, que prima de x va a ser 54 más 108, 54 chancho más 108 chancho, 162 chancho más 162 zapatilla menos 18 mandarina. ¿Sí? En realidad, si lo ordenamos de acuerdo a las potencias decrecientes, primero va menos 18x a la quinta y después va más 162 x al cuadrado. Y ahí tienen esa expresión derivada. ¿Está? Va foto. Hagamos otro más. Vamos a hacer el C. Ay, borré la tablita, no la quería borrar. Lo voy a hacer acá de nuevo. F y G. Si tengo x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. Si tengo una constante por x a la n, va a ser la constante por n por x a la n menos 1. Y si tengo una constante, la derivada es 0. Bueno. Vamos a hacer el C. De nuevo, g de x es 9 sobre la raíz cúbica de x menos 5m sobre x al cubo más 2 sobre 5t al cuadrado. Muy bien, Profe, dice hay que raíz saber quinta. la derivada de Raíz 1 quinta es, sobre... profe. Profe, dice raíz quinta. No es ¿Ah? raíz cúbica. Ah, sí, perdón. Sí, a esta hora ya me empieza a fallar los anteojos. Muy bien, ¿alguien sabe lo que es la derivada de 3 sobre la raíz quinta de x? Acá no está tampoco. Entonces, cuando tengamos raíces, vamos a redefinir la función. Y vamos a hablar un poquito de la raíz quinta de x. ¿Sí? 1 sobre la raíz quinta de x. ¿De qué otra forma puedo escribir raíz quinta de x? Ya, X elevado a la X quinta. X elevado a la una quinta. elevado a la 1/5. ¿Y cómo puedo hacer para subir la x arriba? X elevado a la menos 1/5. Excelente. Muy bien. Como tengo un 3, un 9, perdón, arriba, bueno, el 9 queda arriba.
Entonces a esto lo puedo redefinir como 9 por x a la menos un quinto. Eso ya lo saben hacer, ¿correcto? Vamos a la segunda. Menos 5 por m. ¿Cómo hago para subir x al cubo arriba? Por x a la menos un tercio. ¿No? A la menos 3. Cambia el signo del exponente, nada más. Cuidado, ¿no? Revisa la propiedad de potencia y de raíz. Están en la tabla de herramientas, están todas, yo se las subí. Y a este lo voy a dejar igual. Por una razón muy sencilla. ¿Cuál es la razón? Que no me interesa t. ¿Por qué no me interesa t? Porque yo estoy Los independientes de x. X, mi función es en X. Es decir, M, T, 5, 2, el 9, son todas constantes. Y ese término, si no hay X, es una constante. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Entonces, derivemos g' de x, vamos al primer término. Tengo una constante y x elevada a algo. La derivada va a ser la constante por el exponente por x al exponente menos 1. Es decir, que va a ser 9 por menos un quinto por x elevado a la menos un quinto menos 1. ¿Cuánto es menos un quinto menos 1? La lenteja, ¿no? Menos 6 quintos. Vamos al segundo término. Tengo una constante que es 5m. ¿Sí? Por el exponente, que es menos 3, y por x elevado a la menos 3 menos 1, es decir, a la menos 4, más, es una constante, la derivada de 0. Muy bien, y ahora vamos a trabajar término a término para reordenar. Vamos al número más por menos menos, 9 por 1, 9, abajo 5, ¿sí? Y el exponente negativo, ¿qué me indica? Que se invierte la base, que el x va para abajo. ¿Sí? Me va a quedar x elevado a la 6 quintos. ¿Correcto? Que en el paso siguiente, lo vamos a hacer ahora, eso va a ser menos 9 sobre 5 por la raíz quinta de x a la sexta. Es decir, lo vuelvo a transformar en raíz. Vamos al segundo término. Signo, menos por menos más. Número, 5 por 3, 15m. Letra, x a la menos 4. Es decir, que el x a la cuarta pasa al denominador. El exponente negativo invierte la base. En consecuencia, la derivada de g de x, que es g' de x, es igual a esa expresión. ¿Estamos? Mando fotos, chicos. Ahí está. Un segundo, ya seguimos.
Vamos a hacer uno más. El H me dice que R de T es mi función. ¿Cuál es la variable ahora? ¿Cómo se llama? T es igual a pi sobre 2 más T sobre 8 más coseno a la cuarta de X. Muy bien. R' de T. Vamos término a término. El primero, la derivada. 0. 0. Muy bien, pues pi sobre 2 un número. Y el segundo, la derivada. O sea, lo tratás como un cociente. No, señor. Yo voy a escribir R de T de otra manera. El primer término igual, pi sobre 2, ahí no hay duda. Vamos al segundo. ¿Cuál es la variable T o X? T. T. Entonces, 1 sobre 8 más coseno a la cuarta de X es una constante por T. Ya hemos dicho, la derivada de esto es 0. Vamos a derivar esto ahora. Tomemos esta regla. ¿Sí? Como hace con T acá. Yo tengo K por T a la primera. K por T, porque todo esto es una constante. Entonces la derivada va a ser K por 1 por X a la 1 menos 1. ¿Sí? Es decir, K por 1 por T a la 0. ¿Cuánto vale T a la 0? 1. Bien, o sea que la derivada de la constante. Es decir, que acá me va a quedar 1 sobre 8 más coseno a la cuarta de X. En consecuencia, la derivada de esa función de t es 1 sobre 8 más coseno a la cuarta de X. ¿Sí? ¿Qué le enseña este ejercicio? No se tiren de cabeza el cociente, que es el error que acaba de cometer. Y está bien porque estás aprendiendo y has querido aplicar algo según lo que entendías. No se tiren de cabeza, trabájenlo un poquito algebraicamente. Acomódenlo. Si está abajo y lo puedo subir arriba, bárbaro. Si tiene una raíz, lo puedo expresar como potencia con exponente fraccionario, bárbaro. Si se fijan, hemos aplicado 3 reglas de derivación. Nada más. ¿Sí? Ya ve, estas 2 se pueden resumir a una, ¿no? Serían casi 2 reglas de derivación. ¿De acuerdo? Te mando fotos, casi saco fotos con la calculadora. Muy bien. Pregunta, lo escucho. ¿No quieren preguntar nada de nada?
Bueno, este práctico nos muestra algunas cosas. Primero, entramos muy fuerte en lo que es el análisis matemático. Segundo, ya tenemos que ir aprendiendo a estudiar. Y aprender a estudiar significa hacer las cosas a tiempo y en la forma que corresponde. Ya derivada, ya tendría que haber estudiado bastante antes de venir hoy. ¿Sí? Hay algunos que han enganchado, hay otros que deben estar mirando como diciendo, ¿de qué está hablando? ¿No? Es decir, ya hay más para estudiar, más para ver, hay que organizarse muy bien. A ver, ahí he visto que uno me ha escrito en el chat. Acuérdense que no me puedo poner a ver el chat, ¿no? Arreglen el micrófono. Si una función es derivable en un punto, es suficiente que decir que la función es continua en ese punto. Es buena tu afirmación y te has quedado con... Ha hecho tuyo lo que le he preguntado. Sí es correcto. Si es derivable, entonces es continua. Al revés, no vale. Si es continua, entonces derivable, no vale. Fija que esa pregunta va en el parcial, porque es todo un concepto. Y ya saben con cuál justificar, con valor absoluto de x. Ni siquiera más 4, menos 4, valor absoluto de x. La derivada, ¿qué les da? 1 y menos 1. Listo, hay un salto. Como la derivada un límite, los límites laterales son distintos. Acá hablamos de derivadas laterales, son distintas. Chao, no existe. Bien ahí. Bien ahí. ¿Cómo es? A ver, un segundo. Bien, Julio César. Muy bien. Bueno, otra pregunta. Noticia de la semana que viene. Volvió a aumentar la nafta. No, mentira. Noticia para la semana que viene. Semana que viene no hay trabajo práctico. No hay clase de trabajo práctico. Tiene un feriado súper largo. Jueves, 200 años de aniversario del fallecimiento del coronel Arias, jujeño. Viernes, aniversario de muerte del general Güemes. Lunes, aniversario de muerte del general Belgrano, el Día de la Bandera. Entonces, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. 5 días. Por el amor de Dios, pónganse a estudiar. ¿Sí? Ojalá yo hubiese tenido 5 días cuando estudiaba para estudiar. Tenía la facultad. Bueno, no importa. Pónganse a estudiar, aprovechen. ¿Está? No va a haber trabajo práctico la semana que viene. Así que jueves 16 no va a haber trabajo práctico. Recién vamos a tener clase virtual del trabajo práctico número 9 el jueves 23. ¿Correcto? Y no se olviden que el recuperatorio es el sábado 25. Bien. ¿Pregunta? Profe, Te escucho. yo estaba resolviendo el TP10, digo, el TP, el último, el punto 10, y el Sí. G
No, me bloqueé y no sé cómo seguir. Es ¿Querés que muy lo hagamos? largo. No, ¿qué va a ser Eh, largo? a mí me Hagamos, dio muy largo. Sí. hagamos. Cuando uno se tira derivada de entrada, se hace complicado. Lo hagamos bien. Presten atención y anoten que no les pienso mandar fotos del 10. Para que lo hagan solo. ¿El qué? Dice h de z, ¿cuál va a ser la variable? Z es 3z a la novena sobre 7z más 5 sobre 3z al cubo. A mí me conviene redefinir, pero solamente esta parte, porque si tengo z arriba y abajo, va a ser la derivada de un cociente. Pero acá tengo un cociente en el cociente. Eso te hace doler la cabeza, entonces la redefinamos. Esto va a ser 3z a la novena sobre 7z más 5 tercios por z a la menos 3. ¿Correcto? Esa va a ser mi función. Entonces, busquemos h' de z, que va a ser la derivada de un cociente. Eso es la derivada, no lo resuelva, plantealo. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Sobre el cuadrado del segundo. Entonces ahí ya te queda claro qué es lo que tenés que derivar. Se hace más sencillo. H' de z va a ser la derivada de 3z a la novena va a ser 3 por 9, que es 27, por z a la octava. ¿Sí? Por el segundo sin derivar, que es 7z más 5 tercios de z a la menos 3. Menos el primero sin derivar, 3 por z a la novena, por la derivada del segundo, que son dos términos, se deriva término a término. La derivada de 7z es 7. Listo el primer término, vamos al segundo. La derivada de 5 tercios por z a la menos 3 va a ser 5 tercios por menos 3 por z a la menos 3 menos 1, es decir, a la menos 4, sobre el cuadrado del segundo. Acá se me va el 3. Cuidado que me queda el signo, ¿no? Entonces ahora ya te queda acomodar y hacer la distributiva. H' de z va a ser, vamos arriba, 27 por 7. 7 por 7, 49. Me llevo 4. ¿Sí? 7 por 2, 14. Y 4, 18. Vamos a la letra. 8 más 1, 9. Más por más. 27 por 5 tercios. El 3 con el 27 se te va a quedar 9 por 5.
45 por z a la menos 3. Si querés, ya directamente el z a la menos 3 lo pone abajo como z al cubo. Listo, todo el primer término. Vamos al segundo. Menos por más, menos 3 por 7, 21 por z a la novena. Eso es esto. Ahora vamos a hacer esto. Menos por menos más. Cuidado con el signo S. 3 por 5, 15. Z a la novena por z a la menos 4. Restamos, me queda z a la quinta. Y de ahí vamos abajo. Me va a quedar 7z más 5 sobre 3z al cubo, que lo paso de nuevo al denominador, y al cuadrado. Y después, te lo dejo para vos, acá hay dos términos semejantes. ¿Sí? 189 menos 21. Quedaría... Profe, sí. en el primer término, cuando hizo 27z a la octava y lo multiplica por 5 tercios de z a la menos 3, Sí. ¿no tenés que hacer 8 más menos 3? Digamos, los exponentes se suman. Me equivoqué, me comí de z a la octava, te queda z a la quinta. Muy bien, 8 menos 3, 5. Bien ahí. Bien, bien. Ahí está. Entonces, estos dos son semejantes y estos dos son semejantes. Lo podemos resolver. Abajo nos va a quedar igual. Nos va a quedar 7z más 5 sobre 3z al cubo, todo al cuadrado, y arriba me va a quedar 189 menos 21, 168 z a la novena. Y 45 más 15, 60 z a la quinta. Y eso sería h' de z. Profe, Sí. 9 menos 6 no es 3 en el exponente. ¿Dónde dice 9 menos 6? 3z elevado a la 9. Guarda que acá es 8 menos 3, ¿no? Acá es 8 más 1, 9. Y 8 menos 3, 5. Y acá es 9. Y el otro 9 menos 4, 5. No sé de dónde ha sacado el... De acá, vaya, veo de acá como un 6. Perdón. Sí, sí, sí. Bien, ahí está. Ni pienso mandarle foto, ¿eh? ¿Lo han entendido? Ese es el tema. Es decir, no se tiren de cabeza a derivar. Planteen primero. Abran, descompongan en pequeños problemas de fácil solución. ¿Sí? Eso es lo que enseña la matemática. Ahí es una maraña. Bueno, vamos abriéndolo algebraicamente, matemáticamente, y planteemos las derivadas, y cuando quede más simple, recién derivemos. ¿Sí? La pregunta es, uy, ¿se puede hacer eso? No, se debe. Se debe, es la manera. Hay que tener una cabeza así de grande y genial para derivar directamente. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? Profe, entonces en el resultado, en donde dice 7z más 5 sobre 3z al cubo, todo el cuadrado de un binomio, ¿hace falta que No te vas a poner a desarrollar ese cuadrado un binomio, es un infierno. No hace falta.
No hace falta, no te preocupes. Bueno, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno. ¿Listo? Ya saben, los espero mañana los que quieran ir a la clase presencial de 3 en adelante. Y ya saben, la semana que viene no hay clase de trabajo práctico. Si van a tener el miércoles con el ingeniero Tito. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, yo creo que antes del lunes van a estar los resultados, ¿no? De los parciales. Publicados en el aula. Así que estén atentos. Nos vemos. Será Chao, profe. hasta dentro de 2 semanas. Profe, hasta luego. Profe. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, profe.